Listo, te estamos televisando. Entonces, Listo. Juan Pablo es el jefe de esta exploración y él va a dirigir la sesión. Esperamos que esto nos cueste unos 40 minutos, siendo flexibles con la cosa. Yo trataré de no meter mucho la cuchara, de vez en cuando no me aguantaré las ganas. Eh, y aquí estoy tratando de observar con unos ojos distintos de Juan Pablo para tomar decisiones después. Y Listo. entonces, de paso, ofrecemos disculpas anticipadas porque esta es la primerita. No hay problema. Arranque, Juan Pablo. Bueno, súper. Muchas gracias, Oscar, nuevamente por tu tiempo. ¿Sí? Todas las preguntas que te vamos a realizar, tienes que la tengas en cuenta como desde la perspectiva del personaje que tienes, pues por lo que no tenemos acceso directamente a ellos. ¿Sí? Entonces, la primera pregunta más o menos es como cuál sería el background de ese perfil y cuáles son los problemas que tendría que resolver en su día a día. Pues mira, en general, si hablamos de Civigila, tendrías dos perfiles. Un perfil de salubrista, por lo general médico, enfermera, salubrista o epidemiólogo, que va a estar mirando mucho en términos de el comportamiento, digamos, de las enfermedades, las tendencias, las alarmas con respecto a las enfermedades. Y tendrías también un gestor de datos, que por lo general son ingenieros, que van a mirar más el dato mismo, la calidad, la confianza en esa información, la oportunidad con que el dato llega, este tipo de información. Entonces, también va a depender de esto las preguntas. Pero digamos, lo ideal sería, y se está un poco intentando, es que haya una validación de la información, de los datos y como una malla validadora de la información. Eso ya lo están haciendo en Civigila. Ellos tienen un software que por lo menos hace una revisión de que los datos estén completos, algunos temas de coherencia interna y externa de algunos datos, ¿sí? Entonces, el que maneja el dato, lo que va a buscar sobre todo es que le respondan a qué tan bueno es el dato y qué tan confiable es el dato. Él está más en calidad de los datos, lo que usted bien dijo, pero yo creo que usted no lo vamos a nombrar a usted gestor de datos. No, correcto. Yo creo que más del otro perfil, el perfil. Sí, pero yo sí estoy interesado en que que haya pasado por ahí. Claro. Que lo que me entreguen esté más o menos seguro que yo ya puedo hacer análisis y que el dato no están ahí, por ejemplo, entregándome basura. Porque sí, es una dimensión fundamental. Correcto. Entonces, una vez que ha pasado por ese filtro, me llega a mí como director de Civigila o como... Sí, director, por favor. Listo. Entonces, ahí, bueno, los directores no trabajamos, los directores mandamos a otros, pero bueno, ahí lo que me interesa es cómo va la cosa. ¿Sí? Yo quiero saber si vamos bien, vamos mal. Y el problema es que en general quiero tener información de un cuadro de mando, digamos, de muchos eventos. ¿Sí? Entonces, como el Civigila sigue alrededor de 110 eventos de interés en salud pública, ¿sí? De un lado, yo quiero revisar si eso es lo que yo necesito seguir o no. Lógicamente, por ejemplo, COVID no estaba y ahora está. O sea, es 111, ¿sí? Zika no existía, ahora está. Chikungunya. Entonces, es relativamente dinámico, pero la primera gran pregunta que yo me hago es, si yo necesito saber cómo es, o sea, si yo necesito vigilar
los problemas de salud pública de este país, ¿qué tengo que vigilar? ¿Sí? Entonces, me tengo que armar un paquete. Ese paquete se está revisando con cierta frecuencia por una vía y por otra. Por la vía de que hay cosas que hace muchos años no ha habido ni un solo caso en Colombia, hasta qué punto vale la pena seguirlas vigilando. ¿Sí? Aunque en algunos casos se hace, aunque siempre sea cero, por un compromiso internacional. Los países tienen que reportar que no tienen casos de poliomielitis, por ejemplo. ¿Sí? Y Colombia no ha tenido desde hace muchos años. ¿Sí? Colombia ya está certificada de que no tiene cisticercosis, bueno, algunas enfermedades raras ya, raras para Colombia, pero muy frecuentes en otros países. Se mantiene a cero para poder garantizar esa certificación, digamos, de que estamos en cero. ¿Sí? De que lo estamos buscando y que no lo encontramos. Porque una cosa es que si uno no busca, pues... ¿sí? Entonces, eso es la primera pregunta grande que uno como director tiene que hacer es, ¿estamos realmente mirando todo lo que se nos pueda ocurrir en salud pública que pueda generar un problema de salud pública? ¿Generar en qué sentido? Sobre todo, ellos piensan en epidemias. ¿Sí? Pero puede no ser una epidemia, pero algo, por ejemplo, el SIDA no se comporta como epidemia, ¿sí? Y el concepto de epidemia es cuando tienes muchos más casos de los esperados. Entonces, como ya más o menos tenemos una idea de cuántos esperamos, si esos son los que llegan, pues no estamos en epidemia, ¿sí? En cambio, si no esperamos ningún caso de COVID, aparece uno, ya es una epidemia. Es por encima de lo esperado, ¿sí? Entonces, pero digamos, si vigila principalmente, es vigilancia epidemiológica pensado para epidemias. ¿Sí? Entonces, de nuevo, mi pregunta va a ser, bueno, estoy vigilando todo lo que necesito vigilar. Uno, porque es muy peligroso, porque es muy contagioso. O sea, muy peligroso quiere decir que mata a mucha gente, porque es muy contagioso, si no mate mucha gente, es muy contagioso, ¿sí? Y implica mucho esfuerzo, muchos servicios, ¿no? O porque tengo compromisos internacionales y lo tengo que hacer de todas maneras. ¿Sí? Y ahí armo la lista. ¿Sí? La lista en las infecciosas ha venido evolucionando. La lista de otras cosas se ha venido agregando de manera muy poco clara. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Se ha venido agregando, por ejemplo, tentativa de suicidio. ¿Sí? Que realmente pues, puede haber ciertas epidemias de suicidio. Esto es contagioso. ¿Sí? Pero en general no se puede mirar como una enfermedad contagiosa. ¿Sí? Desnutrición no es exactamente algo que se contagia. ¿Sí? Pero es algo que sí puede generar un problema de salud pública. Entonces también se agrega ahí a la lista. ¿Sí? Mortalidad materna, mortalidad infantil. Esto por compromisos, no es exactamente que de nuevo, que sea una infección, pero se agrega a la lista. Y las más típicas sí son, pues, paludismo, el SIDA, la tuberculosis, todas las que se previenen con vacunas, sarampión, la tosferina, paperas, todo esto, polio, entra en ese paquete. Y ahí llegamos a las 100 y tantos. Luego, mi pregunta con esas 100 y tantos, ¿sí? Yo quiero estar seguro que no se me escapa una epidemia. ¿Sí? Y esto es complicado, porque de un lado, depende de la enfermedad, hay unas que hacen como picos normales, entonces tenemos que tenerlos en cuenta y no armar alarmas innecesarias. ¿Sí? Pero de otras, pero en otros casos, realmente puede haber un número pequeño de casos, pero que sea muy importante. Se considera grave, ¿sí? Le pongo un ejemplo. Hay una enfermedad que se llama Chagas. Enfermedad que es bastante frecuente en zona rural, pero mientras, digamos que sean casos reportados así esporádicos, no hay problema. Pero cuando hay un brote, ¿sí? El último ocurrió hace como 3 años,
al lado del aeropuerto en Bucaramanga. Un brote allí que fue por transmisión oral. Es una forma rara de transmisión. La gente se tomó un jugo y le dio esa enfermedad. Entonces hubo 16 casos, 4 muertos. Eso, si vigila, lo tiene que pillar de una. Y tiene que responder ya y mandar un equipo para allá, porque eso es grave. ¿Sí? Igual, si tenemos un caso de cólera, lo mismo. Entonces, la primero es red flags. ¿Sí? Red flags que estarían o por el tipo de enfermedad, reportan un solo caso de sarampión, ¿sí? A eso hay que ya ponerle atención, al primer casito, ¿sí? En cambio, pues si reportan 20 gripas, pues no. Si ya son 200, ok, ya no se nos fue la mano. Ahí es donde está ese punto, ¿sí? Ajá. Entonces, red flags primero porque, aunque sea uno solo para unas, ya eso es grave. ¿Qué es lo Por que eso, usted dice red flags? o sea, como unas señales de alarma. O sea, Ah, ya, red flash. Esperar, Ya, red ya. flag, ¿sí? Sí, sí. ¿sí? Miras Ok. una alarma, tú dices, esto no puede pasar, ¿sí? Entonces eso yo espero. El sistema me tiene que decir claramente, pin, cuidado que reportaron un caso de tal cosa, y eso no, o sea, ya ahí hay que accionar. Después, eso es una parte mínima de todo el cuento. La parte compleja es, estamos siguiendo 120 eventos, ¿sí? De manera semanal, ¿sí? Por reportado al menos por la mitad de los servicios de salud de este país. Entonces, un volumen de lo que ellos llaman unidades reportadoras de datos, Sí. ¿sí? Que no son todos los servicios. Anuncian con gran bomba que reportaron todos, por ejemplo, en Correcto, de Vigila. exacto. Está muy- Entonces, eso, todas las unidades reportan y reportan muchas veces 0, 0, 0, 0, y a pesar de eso tienen que reportar, porque es que Claro. si no, no vas a poder aparecer esas alarmas, porque, claro, si no han reportado en 6 meses y todo lo juntan, pues claro, te va a parecer terrible, pero si vienen reportando semanalmente 0, 0 y aparecen 2, ya eso es complicado. Y si vienen de a 20 en 20 y aparecen 500, eso es complicado también. Entonces, ese es. Para algunas enfermedades, entonces lo que se hace es canales endémicos. Y eso es parte de lo que yo esperaría, ¿sí? Que me diga, ok, vamos bien, vamos mal. Lo otro es, en algunas enfermedades, el gobierno tiene como objetivo bajar el número de casos. Entonces, ahí no basta con decir, vamos igualito, porque vamos igualito es que vamos mal, porque si nuestro objetivo es bajar a la mitad, y nuestro compromiso internacional es bajar a la mitad el número de casos de tuberculosis, y estamos igualitos, tú no me puedes decir, no, vamos bien, vamos muy mal. En ese caso, lo que yo esperaría es que me muestre esto. Me diga, mire, así vamos, y así tendríamos que ir con respecto a ese objetivo que nos propusimos de que para el 2030, según los objetivos de desarrollo sostenible, tendremos que reducir la mortalidad infantil en un 30%. O tenemos que llegar a máximo 14 muertes por 1000. ¿Sí? Entonces hay unas metas ya establecidas. Entonces tú yo quiero que me lo midas con respecto a eso. Y me digas, pin, esto, ¿cómo vamos? No vamos a cumplir. ¿Sí? Y muchas de estas enfermedades tienen metas. ¿Sí? En muchos casos, hoy en día es 0. O sea, todo lo que es prevenible con vacunas es 0. Claro. ¿Sí? Sí. Entonces, pues esa es fácil. ¿Sí? Pero en otras, paludismo, tuberculosis, SIDA, no se espera 0. Pero en SIDA se espera que cada vez se reporten menos nuevos casos. Menos casos. ¿Sí? Entonces, eso es lo que yo esperaría que me muestres. Yo quiero ver lo que yo, para dónde tendría que ir y dónde estoy. Sí. ¿Sí? Lo otro que sería interesante también es, digamos que lo estamos haciendo bien con alguna de estas enfermedades. ¿Sí? Digamos que hicimos una buena campaña y se está disminuyendo el número de suicidios, por ejemplo. ¿Sí? ¿Cuántas
vidas ha salvado esa campaña? ¿Sí? Entonces yo quisiera ver, mire, estábamos así en los últimos 5 años, se han hecho estos esfuerzos, eso ha bajado tanto. Si hubiéramos seguido en la tendencia anterior, estaríamos acá. Y estamos logrando esto, se salvó este número de vidas o se evitaron este número de enfermedades. ¿Eso es algo que se hace hoy en día o No. eso es...? No, ok. De pronto aquí centrémonos en las capacidades, ¿cierto? Que pueden hacer hoy en día y más adelante vemos en esas otras cosas que uno... Correcto. ¿Qué hacen hoy en día? Hoy en día hacen un reporte mensual de los eventos. El reporte de los eventos básicamente describe el comportamiento de los eventos. ¿Quién reportó el evento? ¿Sí? A nivel departamental, municipal. ¿Cuál es el número de casos reportados? ¿Cuál es la tasa con respecto a la población? Para muchas enfermedades se mide por tasa para poder comparar. ¿Sí? ¿Cuál es el comportamiento histórico? ¿Va para arriba, va para abajo? ¿Sí? Esto lo miden. En algunos casos hacen canal endémico, quiere decir tienen como unos promedios máximos y mínimos en los últimos 5 años y ven si los resultados de este año están dentro de sus máximos y mínimos. Hacen una descripción por edad, por sexo, grupo étnico en algunos casos, no siempre. En algunos casos, poblaciones vulnerables, como población desplazada, por ejemplo. Y pare de contar. Básicamente, hasta ahí llegamos. ¿Sí? Okay. Es muy descriptivo. Luego, en caso de brotes, hay un informe por separado, informe de brotes, ¿sí? Digamos, de epidemias. Eso está por separado, pero digamos, los informes en general van hasta ahí. En algunos casos ya no lo hacen tanto, antes comparaban como qué está pasando en el mundo, qué está pasando en América Latina, qué pasa en Colombia, y luego qué pasa en regiones. En los últimos informes han venido como quitando eso, porque la información tampoco la tienen tan actualizada. Entonces, básicamente es el comportamiento. Y hasta ahí llegamos. Y, señor director, ¿quién quiere usted que lea esos informes o para quién los hace? Correcto. Entonces, de un lado, el Instituto Nacional de Salud produce unos reportes, ¿sí?, que analizan parte de esa información, ¿sí? De un lado les decía los informes mensuales, pero hay informes, pues, anuales también. Pero además hacen análisis ya de temas específicos, ¿sí? Análisis, por ejemplo, de mortalidad prevenible, ¿sí? Información sobre una serie de enfermedades, especialmente esto que decía, ¿cuántos se murieron que no necesitaban morirse? ¿Sí? Y entonces, ¿quiénes hacen eso? Lo hace el Observatorio Nacional de Salud, que es parte del Instituto Nacional de Salud, que lo dirige Carlos Castañeda. Sí, el de Castañeda. ¿Consumen esos informes? O sea, cuando se generan eso, ¿para qué audiencia va? ¿Va para hospitales, médicos? Esto va sobre todo para tomadores de decisiones. Esto estaría pensado para secretarías de salud, para ministerio de salud, para alcaldes, ¿sí? Porque ahí están diciendo, miren, el homicidio, por ejemplo, está matando muchos jóvenes con estas características, haga algo, o intente prevenir, ¿sí? Ok. Fuera de esto, el Ministerio de Salud tiene, el gobierno tiene que hacer una rendición de cuentas ante el Congreso, ¿sí? Esa rendición de cuentas igualmente se hace anualmente y parte de esa rendición de cuentas es, a ver, ¿en qué vamos, por ejemplo, con vacunas y con enfermedades prevenibles por vacunas? Es parte de lo que se reporta. Igualmente, el gobierno tiene compromisos internacionales, entonces tiene que dar esa información internacionalmente, ¿sí? Le van a preguntar, ¿y usted cómo va en esto? ¿Y usted cómo va aquello? ¿Y cómo va su SIDA, tuberculosis, malaria, ¿sí? La Organización Mundial de la Salud, Fondo Mundial, etc. Entonces hay organismos internacionales que le van a pedir la información a Colombia y Colombia
va a tocar 3 puertas. El instituto, para todo lo que es estas enfermedades infecciosas y epidemias y tal, y va a tocar la puerta del DANE para todo lo que es mortalidad, porque el DANE es quien reporta las cifras de mortalidad. Y va a tocar la puerta del ministerio a través del CISPRO para todo lo que es uso de servicios, acceso a servicios, etcétera, aseguramiento, ¿sí? Pues la información no la tiene el Civigila. Entonces, volviendo a mi función como Civigila, yo, digamos, tengo la obligación de preparar esos informes, ¿sí? Y eso hace parte de la información que anualmente Colombia tendrá que reportar también a la organización, a los diferentes programas de la Organización Mundial de la Salud. Tienen programa de SIDA, programa de tuberculosis, y hay unos objetivos establecidos. Se dijo que se iba a reducir la tuberculosis en un 30% para el 2020. ¿Lo estamos cumpliendo o no? ¿Sí? Y esta información se la piden al instituto. Otras preguntas. ¿Qué herramientas utilizan? Tú me hablas que allá hay desarrolladores, entonces yo me pregunto, ¿las herramientas que utilizan ellos para el análisis de datos son todas in-house, hechas por ellos, o hay herramientas externas que también utilizan? Correcto. De un lado, tienen el Civigila como tal, tiene un software producido in-house bastante, digamos, sencillito, que tiene una malla validadora también, y todo esto se usa, digamos, no está online. Ya. Esto sigue siendo desktop y mandan los archivos planos que se van agrupando. Esto han venido mirando la posibilidad de cambiarlo, pero les ha costado. Pero digamos, de un lado está el Civigila, que es un software desarrollado por un ingeniero in-house. Luego ellos exportan la información del Civigila, usan bastante Tableau y usan bastante R para analizar información. Okay. Son los 2 programas. En otras épocas, porque ellos tuvieron mucha capacitación del CDC de Atlanta, usaban EpiInfo, que es un programa estadístico que todavía se usa en Estados Unidos, pero que ha perdido mucha validez. A mí me gusta EpiInfo, me parece sencillito, es gratuito, y casi que hace muchas de las cosas que hace el Stata o el SPS y de gratis, o sea que no está mal. Pero digamos, para análisis, sobre todo, trabajan en Tableau. Ok. De pronto, en tu experiencia, si has utilizado otras herramientas en temas de salud pública, digamos, para ti, ¿qué características hace que esa herramienta sea buena? O sea, ¿qué diferencia una buena herramienta en salud pública muy buena, una mala? Bueno, lo primero es que sea user-friendly, ¿no? Es que hay herramientas que te cuesta tanto ingresar la información y además que no tienen ninguna compatibilidad con nada, o sea que, por ejemplo, no pueden traer información de Excel, que hay mucha información que todavía se recoge en Excel. Entonces, eso es un problema importante para mí. Lo segundo, lo ideal es que esa información esté en tiempo real. Tenemos un serio problema de demoras. Entonces, esto ha avanzado en algunos temas, por ejemplo, muertes. El registro de muertes en este momento en Colombia se hace online y el de nacimientos también es online y por lo tanto es en tiempo real. Pero lo demás, volviendo a Civigila y CISPRO, que maneja RIPS, etcétera, todo esto los archivitos van y vienen y toma mucho tiempo. Entonces, lo que sea en tiempo real, la oportunidad de la información es clave. Lo otro es que de una vez sea una herramienta que haga fácil ingresar la información y controle calidad de la información. Estamos hablando de que la gente tiene mucho trabajo. Si además de eso le tienen que estar poniendo un montón de ceros a 120 eventos cada semana, pues esto es un absurdo. Y además eso genera muchos errores. Entonces, si hay forma de facilitar, en cierta manera, si el default es 0 y después solo si hay casos hay que agregar,
Entonces, esto tiene una listica de 4 o 5 y no de 120, puede ayudar. Entonces, en lo inmediato es muy artesanal y ha costado mucho cambiar eso, ¿sí? ¿Qué más esperaría de esa herramienta? Pues que me ayude a hacer análisis y que me haga los reportes ella misma. Eso no pasa todavía con Civigila. Civigila no hace reportes automáticos, ¿sí? Entonces, ya sea el epidemiólogo en un hospital o el secretario, pues el epidemiólogo en la Secretaría de Salud, le toca ponerse a trabajar en Tableau para intentar hacer reportes. Entonces no hay algo estandarizado, fácil y que se pueda hacer a todos los niveles, ¿sí? Entonces hay un nivel nacional que es muy útil, pero ese nivel nacional es no necesario, no útil para alguien que esté trabajando en un hospital de Titiribí. Entonces, para el que trabaja en el hospital de Titiribí, lo que le interesa es, yo quiero saber qué está pasando aquí. Pero inclusive, el que trabaja en Bogotá, él ya no quiere saber las cifras de Cundinamarca, ni siquiera de Bogotá. Él quiere saber qué pasa en el barrio Kennedy, inclusive por manzana, ¿sí? Ese nivel de detalle no lo tenemos en muchos casos. Y, por ejemplo, ha sido clave para el tema del COVID, ¿sí? Se han tomado decisiones como cercar Kennedy, ¿sí? Decisión que no se pudo haber tomado si no se supiera de qué casa, mejor dicho, de qué manzana por lo menos vienen los casos. Entonces, ese nivel de información implica georreferenciar. En general, hoy en día eso es viable, eso es posible, ¿sí? Hacerlo. O sea, tener georreferenciado todos los prestadores, ¿sí? De tal manera que si un prestador, si 5 servicios de salud, puestos de salud o laboratorios están reportando ciertos casos de un lugar, ya lo sepamos. Y eso mete a otra parte que es Sistema de Información Geográfico, ¿sí? El ministerio ha hecho sus avances en eso, el instituto va más atrás. Pero yo esperaría que me haga análisis básicos geográficos, ¿sí? De clústeres, de dónde se están agrupando, acumulando, ¿sí? Con un detalle técnico que es complejo y una cosa es de dónde la persona adquirió la enfermedad, dónde la reportaron, ¿sí? Es diferente, ¿sí? Entonces, los dos datos hay que separarlos y están bien separados en el Civigila, ¿sí? A veces pues a veces es lo mismo, pero en otras veces no. Por ejemplo, para enfermedades graves, la gente termina en Bogotá. Bogotá lo reporta, pero realmente ese caso, mordedura serpiente, por ejemplo, no ocurrió en Bogotá. Claro. ¿Sí? Viene del Amazonas o viene de Urabá, pero termina siendo tratado en Bogotá porque es muy complicado, ¿sí? Entonces, la ubicación geográfica es clave, tanto de dónde viene como dónde se trata, porque eso va a responder dos preguntas distintas. Una es dónde están ocurriendo los casos, pero otra es dónde está la carga para tratarlos, ¿sí? Entonces se necesitaría esos dos elementos en la parte geográfica. Listo. Lo otro que esperaría es que me diga, miren, ¿qué puedo esperar? ¿Sí? Una pregunta que nos estamos haciendo mucho en COVID, pero que habría que hacerlo en todo, ¿sí? Sin embargo, todavía hoy no está, ¿cierto? Entonces, yo tengo una pregunta. En el tema, por ejemplo, de alertas, cuando tú hablabas al comienzo de que es muy importante identificar, por ejemplo, picos o cosas no esperadas, ¿cierto? Hoy en día, ¿cómo se manejan? Hoy en día, ¿yo cómo identifico las alertas? Mira, siéndote franco, básicamente por la radio o por la televisión o por las noticias, por las noticias. Antes de que estos sistemas logren detectar las alertas, ya salió el chisme o en medios o en redes sociales
de que mire lo que está pasando en tal zona. Ya. Mire que está muriendo mucha gente por allá, ¿sí? Entonces estos se van a buscar los datos y, uy, sí, parece que sí, nos va a tocar ir. O sea, hoy en día el sistema no alerta. El sistema alerta muy tardíamente. Muy tardíamente. Que eso también habría que pensarlo. O sea, realmente lo que funciona mejor puede ser redes sociales, ¿sí? Porque la gente tiene más información. También genera muchas alarmas falsas, ¿sí? No que mire, eso se está muriendo todas las personas. Se murió una persona y ya dicen, se murió todo el pueblo. ¿Sí? Entonces, las alarmas. Pero en general hay que estar atentos a esas alertas, ¿sí? Entonces, hoy en día las alertas van muy por la vía de medios sociales o medios masivos, ¿sí? Y entonces sale corriendo, digamos, el Civigila a ver qué puede hacer. Listo. Yo creo que ahorita esta primera parte era más como para entender el contexto, ¿cierto? Y ahorita la idea es mirar como desde también pensando en que eres ese personaje, ¿sí? La idea es mirar y entender un poco el rol que la herramienta que está proponiendo el Caoba, ¿cierto? Va a entrar en su día a día, ¿sí? Entonces, dentro de las temáticas del proyecto Caoba, ya que tú pues tienes conocimiento de él, ¿cuáles serían las de mayor interés para, o sea, yo entendería que todas, pero yo quiero que tú me digas cuáles serían las de mayor interés para ustedes? Sí, definitivamente entender el comportamiento, en este caso de una epidemia como el COVID, es muy útil. Y hacer proyecciones o modelar un poco qué va a pasar en las próximas semanas o en los próximos meses es muy útil. Muy útil para el COVID, pero muy útil para otras muchas cosas, ¿sí? Sin necesidad de que sean grandes epidemias. O sea, a mí me interesa que siendo un secretario de salud o manejando unos programas, yo quiero saber cuánta gente puedo esperar con un diagnóstico de SIDA en los próximos meses, o en los próximos años, y esto cuánto me va a representar en medicamentos, por ejemplo, en suministros. Entonces, yo diría, lo que viene trabajando va a ayudar, uno, a hacer un mejor análisis de lo que hay, Sí. ¿sí? A mirar algunas cosas si es que la información que tenemos posiblemente no es la mejor información para tomar decisiones. ¿Por qué? Porque hay un gran subregistro, ¿sí? Cuando hablamos de casos confirmados, por ejemplo, de COVID, partimos, o sea, tenemos que reconocer que mucha gente no se le hace el examen, ¿sí? Pero hay mucha gente que tiene COVID o ha tenido COVID que no aparece en las estadísticas. Claro. Y esto es un problema, porque entonces, pues, de un lado, hay países que reportan muchísimo menos casos o que reportan muchos menos muertos porque tampoco le hacen el examen al muerto y entonces, pues, el muerto se entierra como con otra causa, ¿sí? Entonces, si Caoba aporta información, por ejemplo, estudio de seroprevalencia, de mirar, o sea, realmente de 100 personas con COVID, vimos a 5 y diagnosticamos a 5, eso nos da una idea de que si hablamos de 30.000, no estamos hablando de 30.000, sino que estamos hablando de 300.000. ¿Sí? Y podemos estar en esas proporciones. El cálculo es que aproximadamente 20% de las personas se complican y solo 10% realmente terminan en un servicio de urgencias, que son a los que se le hace la prueba, ¿sí? Entonces tienen 90% en la naturaleza, ¿sí? Y eso va a ser importante para también soñemos con que ese 90% ya no le va a volver a dar, que eso tampoco está claro.
Pero digamos, si después de que uno le dé no le vuelve a repetir, que eso todavía no está resuelto, Todo bien. bastante bien, y saberlo es importante para tomar medidas de decir, no, pues ya mejor, pues ya la mayoría lo hemos tenido, entonces hagamos fiesta. Entonces, Caoba puede aportar información para mirar la información que ya hay, cómo se puede usar, pero otra información que no tenemos para decir, mire, esta información realmente representa esta partecita del asunto. Si sabemos cuánto representa, va a ser fácil hacer los cálculos. Pero si no, ¿sí? La cosa se nos complica. ¿Sí? Después de eso, en términos de la respuesta, o sea, de prepararse para, entonces, hay que prepararse para 500 casos que necesitan cuidados intensivos y por lo tanto necesitamos 500 respiradores. Listo, ya lo sabemos. Y en eso se ha avanzado y yo creo que Caoba puede todavía aportar elementos de análisis. ¿Sí? Pero, bueno, y esto incluye también personal de salud, o sea, todo lo que se requiere. ¿Sí? Sin embargo, parte del problema es que las cifras, mucho, los modelos son tan distintos que las cifras van de tonelada más, tonelada menos. Entonces, eso dificulta para planificar, porque yo no puedo decir, no, pues entre 500 y 5.000 respiradores. ¿Sí? Porque no, la Sí, pero cuenta así no es, da. así es, así es. Exacto. ¿Sí? Entonces, ahí hay un problema a resolver. Caoba espero que ayude un poco a decir, digamos, cuáles son, sobre todo mirando un poco en pasado, ¿sí? Si no es para esta epidemia, para la que sigue, cuáles son unas cifras más razonables en las que se pueda creer para tomar decisiones. ¿Sí? Lo otro es el impacto de ciertas decisiones. ¿Sí? Y en eso las modelaciones también ayudan mucho. ¿Sí? Si abrimos los colegios una vez a la semana, 2, 3, 4 veces a la semana, ¿cuántos casos esperaríamos de más? ¿Sí? Si, digamos, se para totalmente la cuarentena a cero, ¿qué implicaría esto en casos? ¿Sí? Entonces, para un tomador de decisiones, si yo le puedo decir, mire, si usted toma esta medida, esta y esta, va a tener estos resultados. Si toma solo esta y no esta, va a tener estos resultados. Él puede sopesar y decir, como tengo que tener en cuenta también el tema de la plata y tal, y las presiones, pues me voy por este caminito. Esto de las decisiones inteligentes, que no es lo que hemos visto. Hemos visto decisiones con base al miedo, y con base a la presión social y con base a la politiquería. ¿Sí? ¿Qué me conviene a mí como mandatario de decir, yo estoy cuidando a mi gente, ¿sí? O yo estoy cuidando la economía, y en ese sentido, como Trump, los colegios o abren o yo les quito la plata. ¿Sí? Entonces, o abren o abren, y el CDC cambia las recomendaciones porque si no también le quito la plata a usted. Entonces, ¿sí? Entonces, lo ideal es que tuviéramos suficiente información y pudiéramos, digamos, yo jugar con esa información para poderle decir al que toma las decisiones, mire, si usted cierra Kennedy por 2 semanas totalmente, esta epidemia se acaba. Y esto, así cualquiera lo hace. ¿Sí? Si le digo, si usted no lo hace, ¿sí? Lo que va a tener es 10 veces más casos y 20 veces más mortalidad. Entonces, ¿sí? Ahora, por ejemplo, hay cosas muy interesantes. O sea, países europeos que decidieron no vamos a cerrar la economía. ¿Sí? Como Suecia, por ejemplo. Como Suecia. ¿Cuál es el efecto? ¿Sí? Entonces, la ventaja es que hay como laboratorios naturales, porque las decisiones han sido tan variadas, que en la medida en que podamos poner esa información junta, al tomador de decisiones le vamos a poder decir, mire, hay esta gama de decisiones,
Si usted toma 1, 2, 3, 4, 5, va a tener estos resultados. Muerte cero va a ser imposible, ¿sí? Entonces, pues mire a ver qué está mejor en el balance. Y la pregunta también es, ¿qué es más efectivo? ¿Vale la pena que todo el mundo use máscaras? ¿Sí? ¿Eso en cuánto baja o no? ¿Sí? Estas son las preguntas que yo me haría como director del Civigila y que pediría que ustedes me las respondan. Bueno, al final, ¿qué? ¿Qué hacemos? ¿Recomendamos tal cosa? Al final, los aviones, ¿dejamos un asiento por separado o no? No vale la pena. ¿Sí? Díganme alguna cosa. O sea, díganme ustedes eso, ¿cuántos contagios me disminuye? ¿Sí? Listo. Entonces, con una dificultad es que desconocemos muchas cosas de esta enfermedad. Ujú. Hay ahora toda una discusión de si se transmite por goticas o se transmite por nebulización. Y eso no es una discusión mínima, porque eso cambia totalmente las recomendaciones. ¿Sí? Si es por goticas, con que estemos a 2 metros de distancia, la gotica no llega. Pero si yo estornudo y eso vuela por la habitación y va hasta la segunda habitación de la casa, vuela por el restaurante y llega a todos los que están en el restaurante, la cosa cambia mucho. ¿Sí? Entonces, ahí estamos. Entonces, ahorita estamos agarrados en eso. ¿Sí? Pero en lo inmediato, digamos, volviendo a mis preguntas, como las que me haría el ministro, las que me hace el parlamentario, es, bueno, al final, ¿a qué le apuesto? ¿Qué sirve más? ¿Sí? ¿Y qué no sirve? Porque entonces, ¿para qué voy a hacer eso? ¿Sí? Eso sería. Okay. Listo. Por causas de tiempo no alcanzamos con las otras preguntas. De pronto, una que otra te la vayamos a mandar por correo, ¿sí? Si Sí, tienes sin problema. tiempo para responderla. Ahorita te quiero mostrar un poco como los adelantos de unos mocks que tenemos para mirar más o menos el flujo de navegabilidad. No sé si tú ya tuviste el tiempo antes de ver el video que compartió Tiberio en una de las presentaciones. No. ¿No? Ok. Yo vi un poco como el dashboard que habían trabajado, pero Aquí estás viendo esta pantalla. sí, la estoy viendo sin problema. Listo, listo, listo. Espera, voy a mover esto. ¿Esto también lo ven? ¿Te ves a ti mismo? ¿Sí? Sí. Ok, listo. Lo voy a dejar aquí, en la esquina. Ok, bueno, más o menos, no sé si explicarte o dejar que tú digas de cero todo. Aquí está la parte de navegación, ¿sí? Aquí está la parte de alertas que se había pensado. Entonces la idea es primero un overview que te dé un resumen de todas las diferentes cosas que se podrían ver y ya uno toma la decisión de ir a una parte específica y hacer sus investigaciones y análisis específico. La idea de esa parte específica es que sea una combinación entre visualizaciones, esto es mock, esto es inventado, por así decirlo, pero sería una parte de visualizaciones y una parte de data, ¿cierto? Porque a veces los números, ver los números es importante, exportarlos es importante, y ya. Entonces, es más como comentarios que tú nos digas qué piensas de esto, si algo tan sencillo sí es, o debería tener esto, debería tener aquello, no sé, ¿qué comentarios tendrías tú de esto? Yo lo veo bien. Da, digamos, una información bastante visual de tendencia, de comportamiento. Eso, digamos, a nivel nacional, pero luego si se puede desagregar es importante, creo que no habría problema. Yo me faltaría como agregar digamos, lo esperado, o sea, como modelar un poco en las próximas semanas, en este caso, qué se puede esperar, ¿sí? Para que, digamos, si la cosa continúa como va, ¿sí? Y teniendo en cuenta, pongamos, la evolución en otros países, lo que podemos esperar es que el pico llegue en tal y ahí baje, por ejemplo, ¿sí? Eso para mí sería muy importante como información. No quedarme solo con una descripción de lo que hoy hay, sino que me digan, bueno, ¿para dónde puede ir la cosa? ¿Sí?
Lo otro, si bajas un poco, en esta parte me parece clave como de una vez ser muy visual y definir el nivel de desagregación que se pueda dar. Yo creo que en Colombia un nivel de desagregación para una enfermedad como esta por municipio es un buen nivel de desagregación, ¿sí? Porque el departamento a veces es muy heterogéneo. Entonces, comportamiento en un mismo departamento entre municipios Sí, puede ser muy distinto. Entonces, sí. esto lo vería más que departamental municipal, ¿sí? Y pues el distrito capital aparte, pero digamos a nivel municipal. Luego, esta parte me queda menos claro, estos dos gráficos, pues la tabla Los con los cuadrados. colores que representa. Esto es día el día en que más casos hay y la hora en que más casos hay en este caso. Podría ser, podría ser. Estas visualizaciones son cosas que coloqué como placeholder, pero digamos, esto lo que representa a veces es, pues lo que representa en sí es acumulados en horas, ¿sí? Y en los días. Entonces, si uno está viendo los últimos 30 días, por ejemplo, de casos de COVID, uno podría mirar a qué horas se están llegando el mayor número de casos confirmados, por ejemplo, ¿sí? Sí. ¿Qué días? Entonces, tocaría mirar eso, ¿no? Si Sí, La hacer verdad, este tipo de visualizaciones o no. me parece menos interesante para el tema de Ujú, COVID en general. Esto, por ejemplo, sería interesante para un tema como homicidio, ujú. porque la hora en que ocurren los homicidios puede llevar a tomar una decisión de yo a las 12 de la noche cierro todos los bares, porque es que es a la 1 de la mañana que la gente mata, ¿sí? Ya. Entonces, para ciertos temas sí, pero COVID como tal, creo que no es tan, la temporalidad, sobre todo con un tema de que a veces se acumulan los reportes del fin de semana y se hacen los lunes, o sea, la temporalidad es menos clara. Sí. Y de nuevo, aquí no es el día en que se reporta, sino el día en que ocurre el evento. Ujú. Esto también lo diferencia, Ok. ¿sí? Eh, pero la hora la veo menos útil para específicamente para este evento, Ujú, ¿sí? Luego, esto, por ejemplo, se parece a una visualización que tiene Helmetrics para el tema de como grupos de enfermedades, ¿sí? sí. Eso sería interesante para estas 120 eventos de los que hablamos, Ajá, ajá. ¿sí? De agruparlos. Y básicamente se crean tres grandes grupos, un Ujú, grupo de enfermedades infecciosas, un grupo de enfermedades no infecciosas o que se llaman enfermedades no transmisibles y un grupo que es causas externas, donde está homicidio, suicidio, accidentes de tránsito. Y tres grupos, tres colores, ¿sí? Y que se pueda ir viendo, digamos, el peso, pero inclusive en cada uno de esos grupos tú puedes meter, pues, en las infecciosas, el paludismo, el sarampión y y en las no, el diabetes, hipertensión, y ver el peso que tienen en términos de, ellos lo miden en términos de años de vida perdidos por muerte y discapacidad, que es un concepto muy interesante, pero complicado de hacer. Pero digamos, por lo menos en términos de número de casos reportados o de tasas, ¿sí? Tasas. Mm. De estas enfermedades, ¿sí? Entonces, podría ser. Podría ayudar a una visualización. En el caso del COVID, yo creo que de las cosas más importantes es la tendencia histórica, la proyección de esa tendencia, la ubicación geográfica con lugares a nivel municipal, inclusive que se pueda hacer zooms dentro de un municipio, sobre todo, pues cuando un municipio es Medellín, por ejemplo, o sea, cuando ya es grande, zooms para mirar por barrio, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Sí? El tema diario me parece menos útil, ¿sí? Yo me centraría mucho en lo geográfico y la tendencia histórica. Puedes mirar poblaciones afectadas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí más grupos de edad y ver acumulativamente
a qué grupos de edad está afectando más, ¿sí? En vez de ser días, que sean 5 o 6 grupos de edad, ¿sí? Y lo otro, aquí por colores, pensando en COVID, ¿sí? Lo que puedes manejar más es la gravedad del COVID, ¿sí? Mirar cuántos graves, cuántos moderados, cuántos severos, cuántos muertes, porque eso va dando una idea de qué tan complicado está la cosa, ¿sí? Cuántos recuperados. Y esas cifras están. Entonces, podría ser interesante así y que esa misma información la puedas hacer por departamento, por municipio, Sí. inclusive por servicio de salud, hospital. Listo. Súper. Súper. Voy a aquí parar de compartir, de verdad. Y Pues bueno, con, chicos, me toca dejarlos. sí, muchísimas gracias, Ah, muy Oscar. buena la clase, profesor. Bueno, chao, chao. Ahí Listo. hablamos. Chao. Chao. Muchas gracias, Oscar. Listo. Chao. Listo, Tiberio, ¿cómo Bueno, es? yo le había dicho que la vaina, la moderación no era fácil. No, pero estuvo bien, digamos Muy que bien, ¿no? Es que él tiene una visión sí, comprensiva. A veces da más ejemplos de los que toca, pero me pareció muy bien, me pareció muy bien. Claro, como hemos hablado más con él, pues ya hay unos como, pues yo más o menos tengo unos acuerdos ahí ya con él. Pero ya, creo que la vaina es interesante lo de mirar el panorama, el panorama a la, digamos, el ujú, panorama, por ejemplo, ya sea lo que él dijo a lo último de agrupamiento de eventos o en estos eventos en cuales hay, tener, por ejemplo, varias maneras de ver no solamente la vaina a nivel nacional, sino, por ejemplo, eh, cuántos municipios están cerca de la alerta o, digamos, tener como, sí. A digamos, mí hubo varias cosas maneras que distintas de acumular, porque la vaina, el promedio nacional no sirve para nada, pues yo sí, estoy convencido sí, de eso, ¿sí? varias Entonces, cosas interesantes. Por ejemplo, la herramienta como simuladora para poder realizar toma de decisiones. Toca mirar hasta qué punto eso es implementable, sí, claramente. hasta qué punto los modelos, digamos, que con base en la información de los modelos, Ujú, porque nosotros no nos vamos a poner a hacer más modelos, ¿sí? sí, Pueda uno recoger la información para mirar las tendencias, las proyecciones, etcétera, y ujú, analizar las proyecciones, ¿sí? sí. Eh, El yo creo tema de que lo alerta. de, nos toca caracterizar o seguir caracterizando los tipos de alertas, ¿sí? Sí. Alertas puntuales, alertas de tendencia, alertas de proximidad, etcétera. ¿Mm? Yo lo veo ahorita como dos secciones, por ejemplo, alertas de proyecciones y alertas de lo que es la data hoy día, ¿sí? Sí, Entonces, de lo mientras de que por hoy, de lo de encima, esta por debajo semana, y en esta semana, proyección, cómo está hemos la joda, pero Ujú, más que eso está bien, o sea, listo. Y dentro de esas hay tipos de alertas, ¿sí? Hay, o yo me salí del umbral, o vengo creciendo, y si sigo así me voy a salir del umbral. ¿Mm? O sí, mis vecinos, para las vainas infecciosas, mis vecinos ya se salieron del umbral y yo, debo de pronto cerrarme porque mis vecinos. por eso, porque Pero me van ahí, a... ahí también toca mirar desde los modelos, porque yo puedo inventarme y sacarme aquí un montón de cosas, pero toca mirar con ellos. Yo creo que Claro, hablar con ellos qué pueden ellos sacar, ¿sí? es que Porque el tema de la data es es- de los servicios. está ahorita la personalidad que le dimos a, a Oscar fue la de la demanda. ¿Mm? Mm, Toca mirar también las de la oferta. ¿Mm? sí, sí, claro. Y
y tener claro que la oferta tiene que tener las vainas, o sea, no solamente las conclusiones, que es lo que los data scientists van a querer, ¿sí? Poner ahí las conclusiones, sino mirar los datos que se usaron para llegar a esas conclusiones, Mm, que es donde vamos a ver como el bulto. sí. Eh, por ejemplo, hay unos análisis que serían relativamente fáciles de hacer, ¿m? Si se tiene la posición geográfica, no necesariamente georreferenciada, pero digamos solo por municipio o por zona, ¿m? Y es la variación en el tiempo, o sea, la velocidad con la que van las vainas en el tiempo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, es cómo se ha movido. Por ejemplo, fíjese, en nivel muy macro, movimiento del COVID en Estados Unidos. ¿Mm? Sí. Es claro un movimiento geográfico eh, pues en ese país tan grande. ¿Mm? Digamos, uno podría casi que mirar casi que variables físicas como inercia, momentum y vainas de ese estilo, ¿Mm? De esa nube que va para allá. ¿Mm? Entonces, pero bueno, ahí ya me pongo yo a votar corriente. Pero digamos, a mí me pareció muy interesante. Toca. Ahora, este hombre es relativamente maleable por un lado, pero al mismo tiempo él tiene pues como debe ser, él tiene su visión y su cuento, ¿sí? Me pareció muy interesante lo de las metas, de tener una manera fácil de contar metas de los diferentes eventos que tenemos, Ujú, porque no parece muy difícil sí. y parece tremendamente útil. ¿Mm? Eh, Toca buscar en la página del instituto lo del informe de brotes. A ver, ¿eso qué quiere decir? A mí me parece que buscar maneras de votar ahí los 1000 municipios o votar ahí quiero decir en un pantallazo, ¿sí? Los 1000 municipios a la vez o no necesariamente las 110 eventos porque no queremos reemplazar lo que hace Civigila, Sí, esto es algo distinto. Nosotros, pero sí vamos a tener como unos 20, ¿sí? sí, Los 10 que estamos manejando nosotros, de las vacunas de los paisas, ahí ya tenemos suficiente como para hacer un buen prototipo de lo que debería ser Civigila de Next Generation. ¿Mm? sí. Pero digamos, sí decir, mire, ahí están, no como están en el informe que está evento por evento, sino decir, mire todos los eventos que tenemos, cómo están en los 1000 municipios, ¿sí? Ujú, Eso pues todavía no sabemos cómo es, pero digamos que se puede hacer el intento. ¿Mm? ujú. Donde yo diga mierda, pero es que en estos municipios, aquí es donde se están concentrando las casi alertas, por ejemplo, que tener el concepto de alerta y casi alerta, ¿sí? Ujú, Porque decir, mire, esto nos va a reventar la cara. ¿Mm? sí, Eh, que no necesariamente lo van a dar las proyecciones, porque no todo el mundo está haciendo, no todos los modelos están haciendo proyecciones de todo. ¿Mm? sí. Entonces, tener como en estadística, claro, digamos como el, está la alerta, pero el percentil inferior y el percentil inferior, y poner como unos semáforos de alerta, casi alerta, todo bien, ¿Mm? Eh, para, para, para jugando con variables como colores y esas vainas, pueda uno dar como esas campanazos que no necesariamente son alertas de emergencia. Si un Ujú, experto como este loco dice,
No, eso no, ese es el ciclo de este año que viene ahí, ¿sí? Pesado la gripa, por decir alguna pendejada. Sí. Pero los, con la experiencia que tiene, dice, pero esta vaina, estas manchitas aquí sí están como raras, porque no miramos esto con más cuidado. Eh, de lo que yo anoté acá, mm, yo creo que eso es como todo. Me pareció muy importante lo atento que estaba él al principio cuando habló del rol del gestor de datos, lo de la calidad, lo de la oportunidad de los datos. Eso a mí me puso a pensar en la arquitectura. No sé si en vez de línea de comando uno puede automatizar eso, que automáticamente cada semana, cada mes se corra solo, independientemente de los datos que esté. Y si uno Sí, tiene pero lo que que pasa es que el que lo corre solo es un script que lanza las líneas de comandos. ya, pero automatizado, me refiero a Sí, sí, que él... automatizado. Sí, sí. Ahora, el de la calidad, por ahora sigue siendo el instituto. ¿Sí? Ujú, Que encuentren, que encuentren los diferentes grupos como problemas de calidad de datos. ¿Mm? ujú. Ahora los nuestros han dicho que la vaina está como bastante razonable. ¿Sí? No sé todavía qué quiere decir eso. Pero fíjense que entonces en los diferentes subgrupos que tenemos en el proyecto, vamos a tener eso que ya habíamos dicho nosotros eso, pero los dos actores, como el usuario interno, analista Sí, y el de datos, ¿sí? sí. Mire, usted cuando cada corrida me pone estos datos, o qué datos me va a poner, y entrar a negociar ahí los datos que nos ponen, ¿sí? Ujú. Que es la fuente que vamos a tener nosotros. Yo sigo con mi cantaleta de que lo que vamos a tener son 2.000 municipios, podemos declarar que las ciudades de más de las ciudades que tengan zonificaciones internas, pues las vamos a manejar como si fueran, tenemos municipios, municipios plus y Bogotá, Ujú. ¿sí? Y los que tengan esa zonificación, pues tanto mejor. ¿Mm? Eh, um, sí, me parece que las metas es importante, los tipos de, los tipos de alarmas o de alertas importantes, eh, la clasificación de vainas en peligrosos, contagiosos, costosos y compromisos internacionales me pareció también interesante. ¿Mm? Eh, y yo creo que no más. ¿Mm? Pues ya, eso ya es bastantísimo. ¿Mm? Sí. Pero digamos lo que por ahora yo no veo tan evidente es lo de, o sea, va a aparecer, pero no sé si pararle bolas o no. Es, por ejemplo, la conectividad entre regiones, ¿sí? Ejemplo, Medellín queda a unos 500. Hacen como los que se quemaron ahorita. Ellos estaban en un pueblo y los trasladaron aquí a Bogotá. Ejemplo, ¿cierto? Bueno, ese es el ejemplo de ellos, sí, el ejemplo de Oscar, sí, que en donde ellos, ¿Esa es la conectividad a la que usted se refiere a otra distinta? no, más la natural, la económica. Por ejemplo, usted tiene en tiempos normales, sí, unos 50 vuelos y unos tal vez 1.000 buses, 1.000 tal vez no, pero digamos 200 buses, eh, eh, Bogotá-Medellín, ¿sí? Bogotá-Medellín, 200 buses, tantos camiones y
50 vuelos de los de 100 personas. ¿Mm? Eso da una conectividad Ah, que es muy importante para las epidemias. por ejemplo, riesgo de transferencia entre regiones por esa La, conectividad. por esa conectividad que no es solo geográfica, Ya. ¿sí? Entonces, por Sí, ejemplo, sí, entiendo. ¿qué es lo que pasó? Por ejemplo, acá, bueno, los niños bien de tierra fría que estaban en Italia de vacaciones y aceleraron la llegada del COVID aquí. Mm, Por eso en Bogotá el COVID empezó en Usaquén, pero su sitio natural es Usme, ya. porque por esa migración, por esa migración interna, etcétera. Entonces, eso es Está un poquito complejo. más sofisticado, más de segundo piso, Mm, pero digamos, en temas de epidemias es importante. ¿Mm? Y la otra cosa que nos toca tener en la infraestructura básica también es la demografía de cada, la demografía. Es decir, que hay de niños, hombres, mujeres, viejos, viejitos, muy viejitos, etcétera. En el COVID, por supuesto, porque está súper claro, pero en otros, por ejemplo, todo lo que es materno-infantil, todo lo que es violencia, todo lo que es esa vaina, o sea, la pirámide poblacional, que así se llama, hay que tenerla. ¿Mm? sí. Y datos de economía también. ¿Mm? Digamos, así sea el básico, Producto Interno Bruto, qué tan pobre es la gente en esta zona. ¿Mm? Porque lastimosamente eso cuenta. ¿Mm? Por eso decía un boxeador que es mejor ser rico que pobre en este país. ¿Mm? Nuestro gran filósofo. ¿Mm? Y ahora, ¿qué capitalizamos de esto para la entrevista itself? O sea, ¿cómo nos enfrentamos a la siguiente tanda de entrevistas? Mm, no, Porque toca. yo mañana voy a pedir pista para las entrevistas. Pídala y eso está listo el día que toque. No, yo estoy de acuerdo. Usted ya me conoce que ese es el estilo. Sí, generar Ese deadlines. también es mi estilo. A mí me gusta Por eso, cuando entonces es. ahí vamos, ahí vamos. Pero entonces, bueno, yo pido pista para la semana entrante, ronda de entrevistas. Listo, hágalo. Sí, porque, o sea, con solo esta no me metería a hacer cambios en el mock todavía, sino prefiero recopilar lo que más se pueda y ya con esa data y sí unirla y avanzar en el mockup. De pronto, Yo me atrevería a sugerir, pero primero usted lo mira, usted es el jefe de esta parte, ¿sí? ya, Entonces, sí. me puede decir, no, esa huevona, yo no estoy de acuerdo, entonces yo patalearé. Como una vez que yo peleé con un rector cuando yo era un decano muy importante y muy dinámico, Ya. peleamos como una hora y pucha, está el viejo todo emberracado y rojo, y me dice al final, mire, Diego, usted tiene razón, pero hagamos lo que yo digo. Ujú. Entonces, espero no llegar allá, pero si en algún momento hay un conflicto muy grave, le voy a decir, Juan Pablo, ¿sabe qué? Sí, pero hagamos lo que yo digo, ¿sí? Listo, listo. Pero bueno, entonces, apenas Camilo tenga el video que yo quiero que usted vea, Ujú. ando, Sí, y inclusive podemos poner parte de ese video dentro del mockup, si es pertinente, ¿sí? listo. A mí me gusta, ya me adelanto, ya le había dicho, me gusta es porque él tiene el problema como básico, ¿sí? Mm. Municipios y Sí, 10 yo estuve revisando más o menos cómo hacer ese tipo de filtrado y que se entre municipios, aquí. 10 indicadores por municipio
Agregación por departamentos. Por ahora, yo no estoy de acuerdo con varias vainas que él hizo, pero no importa. Está hecho, hizo un mockup y tiene cosas interesantes. ¿Sí? Listo. Sí, Y lo es revisamos. súper sencillo. O sea, Listo. es lo que más me gusta es que eso, si usted lo mira y tal, ya con la experiencia de haberlo hecho, usted lo hace en 3 días, ¿sí? Pero es que había que hacerlo. Sí. Entonces, estoy pensando que como la dinámica, estos locos, casi todos los que vamos a entrevistar son primas donas. ¿Cómo así? Primas donas es la prima donna, es la cantante de ópera que es la estrella, la diva. Ya. Entonces, a la diva usted no la interrumpe en la mitad. O sea, yo como soy medio diva, yo los interrumpo, ¿sí? Ya. Pero fíjense que el hombre coge impulso y ajá, porque pues es que él sabe de esa vaina, ¿sí? Y él da clase. Todo el mundo puede ser interrumpido, ¿no? Eso no No, sí, por eso es que toca decir. Entonces, vamos a tener divas, ¿sí? Entonces toca que en la introducción, inclusive mandarle, no sé, mirar cómo lo hacemos consciente del tiempo que tenemos. De ¿Sí? pronto voy a hacer una presentación para esas sesiones. Digamos aquí faltó, es que es mejor cuando hay una presentación. Voy a hacer una presentación, se introduce el tema y se pone un índice donde se le dice, se divide en 3 sesiones, en 3 cosas, y en cada slide Entonces tenemos colocamos 10 la minutos para pregunta. esto, 15 para esto. Sí, y así son más Inclusive le sencillos. podemos poner un cronómetro ahí, porque es No, eso muy distrae. antipático, eso es muy antipático. Sí, no, pero sí se colocan las preguntas para que él vea, ¿sí? Y se coloca tiempo sugerido, ¿sí? Exacto. Sí, toca ir hacia allá porque, por ejemplo, estoy pensando en el doctor Ángel, el costeñito. No, ni Es idea. un O sea, costeñito, es un costeñito chévere, ¿sí? ya. Que parece que es un gran experto en modelos de yo no sé qué vainas, ¿sí? De Ujú. salud pública, eso. Y a él, yo no lo conozco, yo no soy amigo de él, de Oscar sí lo conozco, entonces yo por eso de Oscar soy más confianzudo, ¿sí? Ya. Pero yo tengo el feeling de las 3 veces que he interactuado con el doctor Ángel, que él tiene él va a ser más difícil de controlar, ¿sí? Pero no importa, ¿sí? Pero es como para que se, se, no se me desanime en la mitad. No, yo no me desanimo. No, Bueno, yo ya, no, uno tiene que ser es tranquilo. Y ya, exacta. y eso no hay lío. Listo, de una. Listo, Bueno, entonces, listo, con esto yo armo el paseo a pedir pista la semana entrante. ujú, Esta mañana para la semana entrante. listo, de una. Yo Bueno, quedo pendiente entonces de las horas. listo, Idealmente si son después de las 4 porque así yo tengo más flexibilidad. ok, Si yo no, sugiero que cuadramos. sea después de las 4, sí, pero digamos que Ujú, somos divas, no necesariamente va a ser cuando nosotros digamos. sí, sí, sí. Aquí. Listo. Bueno, Listo, yo empiezo a agitar la vaina. Yo creo que salió bien, lo quería felicitar, pero pues, no nos confiemos, vayamos no, recogiendo falta las... todavía, falta mucho. Falta mucho. Chévere, Este es el pero comienzo. está chévere. Bien, apenas es que me escribió Camilo que se le va jodido el computador, lo que siempre le dicen a uno los estudiantes. ¿Sí? A veces pasa, a veces pasa. A veces pasa, entonces yo, bueno, chao pues. Ah, Chao.